No todo el mundo entiende toda la música, con lo que todo el mundo es, en alguna ocasión, un filisteo, al igual que todo el mundo es un analfabeto en más lenguas que aquellas en las que no lo es. Hay quien no entiende ninguna música, pero le gusta alguna. Nuevamente se atribuye a Sir Thomas Beecham haber dicho que no es cierto que al público inglés no le gusta, no es cierto que al público inglés no le guste la música. No la entiende, explicaba, pero le encanta el ruido que hace. Esto vale también para la poesía, en la que recitadores sin duda entusiastas, pero que no sabían lo que hacían, cambiaron el verso del romance Miranero de Tarpeya por Marinero de Tarpeya. Y pasa lo mismo con el humor. Se puede aplicar lo que decía Sir Thomas Beecham sobre los ingleses y la música a los españoles y el humor. He comprobado muchas veces que la mayoría de los españoles nunca entendió a humoristas que gozaron de inmenso favor popular, como Tipi Coll, y que sigue sin entender a cómicos más modernos como Faemino y Cansado, David Suárez o Luis Álvaro. Incluso a mí me han dicho, que se ríen mucho conmigo, personas de las que sé positivamente que no entienden nada de lo que digo. Al igual que ocurre con la poesía, no es infrecuente que gente que no entiende ninguna música la enseñe a través de normas rígidas y absurdas, como las que la tradición recuerda y ridiculiza de algunas etapas del Conservatorio de París. También hay a quien no le gusta ninguna música y prefiere el silencio, como obviamente ocurre con el pintor Salvator Rosa, que se autorretrató sosteniendo una cartela diciendo «o calla o al hablar mejora el silencio», y que en su sátira dedicada a la música recurre al elogio de los antiguos y los bárbaros para dejar claro que no le gusta ninguna música para él realmente existente, ni sacra ni profana. Dice «vuestras guitarrillas y las espinetas de los prostíbulos son base y sostén». Y esto lo dice al tiempo que se duele de oír gruñir las vísperas y ladrar la misa. Pero se da también el sorprendente caso de que, la entienda o no, haya gente a la que no le guste ninguna música. Habría que poner en esas filas a Platón, el primer filósofo que, fuera de los confusos testimonios pitagóricos, nos la enseña en textos bien conservados, antes que Aristóxeno de Tarento y Genócrates de Calcedonia, y Nicómaco de Gerasa, el primero que ofrece la leyenda de Pitágoras y los martillos, que es San Agustín de Hipona y que Boecio, naturalmente, y antes que los teóricos indios que cayeron en sinestesias y correspondencias, tan ridículas como innecesarias, del estilo de las que el anónimo del papiro Hibert critica, probablemente se refieren al propio Platón, y con las que tropieza de nuevo José Subirá en su Historia de la música española e hispanoamericana. He tropezado con la pronunciación del nombre del papiro. Bueno, en árabe clásico sería sí, hiba, porque es una i larga. En cuanto a la obra de José Subirá, no la voy a mostrar, no la tengo aquí porque me ha resultado bastante decepcionante en comparación con su Historia de la música universal, y pensaba que iba a citar autores que no aparecían no, en realidad no. Por ejemplo, Juan Bautista del Vado, que aparece en Las Guardias, pues también aparece, aunque en el segundo volumen, donde ya no lo esperaba. No había que comprarse el volumen de la literatura española e hispanoamericana, que además se ve inficionada por una pseudofilosofía de Marius Schneider, que, bueno, y ahí hay una interpretación animalesca, alegórica de los capiteles, de los capiteles de los claustros españoles. Un despropósito. No la enseño por respeto a alguien que ha hecho una buena obra y grandes descubrimientos. La Historia de la música española e hispanoamericana, al igual que todas estas adiciones a la música hispanoamericana, pues si no lo ha considerado el autor, hazte tú una historia específica de la música hispanoamericana, pero no pongas ahí remiendos y añadidos que suenan a esa antología de Julián Marías del pensamiento filosófico, de Tales de Mileto a Francisco Romero. Bueno, a eso suena. Borges, en sus conversaciones con Bioy Casares, era mucho más duro, bastante más duro. Decía que era como si un comité africano añadiera a sus autores negros y retintos.
vestidos con taparrabos. Esa impresión era lo que le daban esas adiciones con un apéndice de la literatura hispanoamericana. Bueno, pues eso. Se supone que el papiro Hibá va contra Platón, ya que el rey de los filósofos, a pesar de mostrar ser un buen aficionado y conocedor, estaría dispuesto a deshacerse de buena parte de la música, sometiéndola, por tanto, toda a la utilidad política. En China, y ahora sí, bueno, no he enseñado la República porque es algo más corriente, pero bueno, voy a enseñar el Mo Zi. En China, Mo Zi, unos 40 años más joven que Platón, aunque como éste reconoce disfrutar con la música, propone acabar con ella por los sufrimientos que suponía al pueblo el coste para mantenerla. Chen Fan, un intelectual ecléctico que intentaba compaginar las visiones utilitaristas sobre el bien común de los confucianos y los moístas, discutió con Mo Zi acerca de su deseo de prohibir la música, y sus argumentos aparecen con una curiosa admiración y respeto en el libro de la escuela moísta, llamado simplemente Mo Zi. Es curioso que la contraargumentación confuciana, y una contraargumentación fuerte, aparezca en el libro, y casi se puede decir que ganan los confucianos. Esto honra bastante a los moístas. El primer argumento, el primero de los 3 argumentos ofrecidos por Chen Fan, nunca podría haber sido propuesto por Mencio, el valedor de Confucio, para quien, si bien la música se hacía en beneficio del pueblo, no toda la música era respetable, sino solo la sabia, la bien ordenada, y aún no eran adecuados todos sus usos. A pesar de que Qi Kan, o Qi Kan, reconoce la excelencia de la música del estado de Chen, el confucianismo, adelantándose a Platón, quien también somete a su juicio una tipología musical hecha a base de denominaciones geográficas, la condena por su carácter desaforado. Pero mucho más lejos había ido el maestro. Según Sima Qian, que es un gran partidario de Confucio y uno de los primeros historiadores que justifica la ejecución de Xiao Zhen Mao por sus ideas subversivas, cuando el sabio maestro, cuando Confucio se ocupaba de asuntos exteriores, acompañó al duque Ting de Lu a entrevistarse con el duque Qin de Qi en Qiaku. Durante el encuentro, unos enanos y ministriles ejecutaron una música que a Confucio le pareció inadecuada y bárbara, así que mandó descuartizarlos y poner sus manos y sus pies en diferentes lugares, impresionando profundamente al duque de Qi, que recibió de esta manera una lección sobre la importancia del orden ritual. Solo en época moderna, estudiosos confucianos como Cui Shu se sentirán a disgusto con esta representación histórica de Confucio que, sin embargo, parece imposible negar. Chen Fan, en cambio, afirma, hablo siempre de Chen Fan en el Mo Zi, afirma que no solo los reyes necesitan su música de órganos de boca y cuerdas para descansar de su oficio de gobernantes, sino que también los labradores necesitan su música de jarras y cuencos para descansar del duro trabajo. Mo Zi, según Mencio, quería que los hombres vivieran como bestias salvajes. Chen Fan le dice a Mo Zi que lo que está proponiendo es que los hombres vivan como caballos siempre ensillados o como arcos siempre tensos. El mismo símil del arco se atribuye a San Antonio el Grande en los dichos de los padres del desierto, pero según lo que hemos visto, el atonalismo les quitaría la razón. Cuando por su parte Mo Zi interroga a un confuciano sobre con qué propósito se hace la música, la respuesta es que por el propósito de la música. Lo que sin embargo nos parece una respuesta dada más con la boca que con el corazón, porque si fuera verdaderamente así, Confucio no habría descuartizado a los enanos. Según el neoconfuciano Xunzi, a quien podría también haber descargado, porque aunque es un volumen más grande,
La música surge en el hombre de manera natural, sin ninguna finalidad a la que se preste como medio ancilar. Como dijo Angelus Silesius, y le gustaba citar a Borges a propósito de la poesía, como dijo Angelus Silesius, la rosa es sin por qué. Verso, desde luego, infinitamente mejor que el No le toques ya más, que así es la rosa, de Juan Ramón Jiménez. Lo primero que Leonard Bernstein dice en sus conciertos para jóvenes es que la música simplemente es. Debería haber traído el libro, lo mostraré al principio de la siguiente secuencia. Pero no hay que entender esto, por supuesto, de manera ingenua, dando demasiado valor a la fisicidad del sonido y a la coherencia lógico-matemática de su estructuración en composiciones. Johann Sebastian Bach escribió esta definición del bajo figurado, que tomamos de El mundo de la música, de Kjell Bloch Sandved, que ya hemos mostrado. El bajo figurado es la base musical más perfecta. Se ejecuta de manera que la mano izquierda toque las notas prescritas, en tanto que la derecha recurre a consonancias y disonancias, de suerte que se produce una hermosa armonía para honra de Dios y una sensación de serenidad para el alma. Como toda la demás música, el bajo figurado debe rendir tributo a Dios y crear un bienestar para el espíritu. De no ser así, el resultado no es verdadera música, sino un ruido infernal. Hasta aquí Bach. La música no se hace por la música, no es un fenómeno físico-matemático que pueda existir por sí mismo. La música se hace por el hombre, con su libertad, con su dignidad y su esperanza, que al final pide la idea de Dios, de la que la música es un firme bastión. Es muy raro no encontrar entre los grandes músicos europeos a convencidos católicos, luteranos o masones, que también son deístas, o a católicos y masones, cuando a pesar de la condena papal de 1738, había más manga ancha con eso, hasta el punto de tener a un masón beatificado, Jean-Marie Gallo de Laval. La música, y especialmente la de Bach, hace dudar a los más encarnizados pesimistas como Chorán. Pero el mismísimo Bach pareció caer con el arte de la fuga en el pecado de ver la música como una ciencia, instigado por la sociedad fundada por Lorenz Christoph Mitzla von Koloff. Si bien la matemática también suele conducir a Dios, a diferencia de la biología, donde la naturaleza se muestra, como dijo Lord Tennyson, roja en diente y garra. Debemos señalar que Bach acabó abandonando esa obra, precursora del serialismo del siglo XX, antes que la Sinfonía Fausto de Liszt. Además, su hijo Carl Philipp Emanuel desmintió una interpretación meramente matemática. En una carta de 1775 a Johann Nikolaus Forkel, Carl Philipp Emanuel Bach escribió sobre su padre, fallecido en 1750, que el bienaventurado no era, como yo y como todos los verdaderos musici, un amante de las cosas matemáticas a secas. El marqués de Santillana, en Vías contra Fortuna, llama a Pitágoras inventor de las ciencias, de los cantos y los cuentos, pero es obvio que en el músico deben prevalecer los cantos sobre los cuentos en el sentido aritmético. Rameau, que era un amante de las matemáticas, en el prefacio a su Tratado de la Armonía reducida a sus principios naturales de 1722, las presenta como una ciencia que nombra y hace inteligibles a las bellezas que ya existen y se sienten. Contra este deseo de inteligibilidad, Diderot, en El sobrino de Rameau, que nunca publicó, se refirió al gran músico como aquel que tanto escribió de visiones ininteligibles y de verdades apocalípticas sobre la teoría de la música, de las que ni él ni nadie entendió nunca nada. Y también Melchior Grimm, al dar la noticia de su muerte en la correspondencia literaria, filosófica y crítica, recuerda la oscuridad de sus teorías. Y también de una manera muy poco elegante y que prefigura la actitud de los surrealistas ante la muerte de Anatole France, su avaricia, que parece ser que es algo común en unos cuantos músicos, aunque Mozart era pródigo. Nietzsche, en Humano, demasiado humano, también mira por detrás de la estructura matemática. Dice así, en traducción de Marco Parmigiani para la edición de las obras completas dirigidas por Diego Sánchez Meca.
es la que más a mano tenía. Siempre que no se oiga la música de Bach como perfectos conocedores del contrapunto y de todos los tipos de estilo fugado, y por tanto se tenga que prescindir del auténtico goce artístico, tendremos, como oyentes de su música, la impresión, casi por expresarnos grandiosamente con Goethe, de haber estado presentes cuando Dios creó el mundo. Es decir, sentimos que algo grande está en devenir, pero aún no es. Nuestra gran música moderna, esta ha vencido ya al mundo por haber vencido a la Iglesia, a las nacionalidades y al contrapunto. Hasta aquí Nietzsche. Sin embargo, la relación entre conocimiento y goce artístico acabó cambiando, como demuestran estas palabras del capítulo Teoría General de la Música de Rafael Ferrer Fitó. Lo muestro, fuertemente inspirado en el curso de composición musical de Vincent Dandy, en el tomo 7 de la enciclopedia Labor, en su tercera edición de 1971. Bueno, puedo mostrar esa parte. La mitad está dedicada a la literatura, pero hay una muy práctica para el que quiera aprender los pormenores técnicos, una muy práctica, aunque también muy, iba a decir boca chancla, muy fanfarrona, parte muy inspirada, muy subida a los hombros de los franceses, una parte de teoría general de la música, ya lo digo, a cargo de, aquí está, a cargo de Rafael Ferrer Fitó, y aunque se pone verde al siglo XVII, pues me parece muy oportuno que la portada no sea otra que la del Theatrum Instrumentorum de Praetorius. Es una hermosísima, desde luego es una hermosísima portada que, bueno, podría, independientemente, digamos, de cuestiones ideológicas, ser el frontispicio de cualquier obra sobre música. No quiero decir que sea la portada más hermosa de una obra sobre música, pero bueno, es muy hermosa. Digo que, dice Rafael Ferrer Fitó, cuando debido a interpretaciones defectuosas se reflejan el machaqueo del compás y sus partes en la audición de una obra, cuando el oyente percibe la presencia del compás en el discurso musical, ya no hay música posible ni goce estético. El efecto es deplorable y aunque el oyente profano no sabe a qué atribuirlo, siente una sensación opresiva de machacamiento, algo parecido al recitado de una poesía evidenciando el final de cada verso. Es decir, Nietzsche decía, si no vemos la arquitectura, estamos rechazando al goce artístico. Ferrer Fitó, inspirado en Dandy, dice que es todo lo contrario. Si se ve la ficelle, como diría Juan Valera, a propósito de los cuentos, o a propósito de Azul de Rubén Darío, se pierde el goce. Si se ve la arquitectura, en este caso el compás, se pierde el goce. Sigue Ferrer Fitó. Y es que el compás, como afirma Dandy, es una de las más lastimosas innovaciones que nos ha legado el siglo XVII, fértil en falsas teorías. Con el pretexto de reconstruir la antigua métrica mediante la ayuda de documentos interpretados defectuosamente, en aquella época perdieron de vista las leyes más importantes y por tanto más antiguas de la rítmica, únicas compatibles con el verdadero arte. Alberto Savinio, en un hermoso artículo sin fecha titulado La música, cosa extraña, recogido en el volumen de Ricordi, de la Casa Ricordi de 1955, La Casa de Música, que yo tengo en la edición de Fayard, que es más reciente, aunque está en francés, dice: el ritmo es el elemento humano de la música, la garantía de su viaje aquí abajo y de su retorno, la respuesta reconfortante a esta idea del retorno que es la más humana de las ideas, porque Savinio considera que la música no es de este mundo, que existe independientemente de los hombres. Tiene una idea parecida a Fray Luis de León en la Oda a Salinas, que por cierto también es un ilustrísimo teórico. Bueno, pues en esta concepción de la música, que tiene que bajar, tiene que venir aquí abajo y luego tiene que volverse, dice: la respuesta reconfortante a esta idea del retorno, que es la más humana de las ideas. Cerca, por cierto, está la reseña a El retorno de Ulises
en su patria, que es la imagen más icónica del retorno, de la necesidad del regreso. Aún así, sigue Savinio, el ritmo es un elemento extranjero, un elemento impuesto, un elemento que la música soporta a duras penas y de la que tiende a liberarse. Es por lo que la música menos rítmica, Debussy, es la más musical, pero también la más inhumana. Hasta aquí Savinio. Ravel tuvo que ver algo más allá de la matemática en Schoenberg cuando le dijo a André Reves, que era su músico contemporáneo favorito, el que más le interesaba. Se lo dijo a Andrés Reves en la entrevista que le dio envuelto en un batín de seda negra en el Grand Hotel de París y que se publicó el 1 de mayo de 1924 en ABC con el título El gran músico Mauricio Ravel habla de su arte. Y Marius Schneider, en su repaso al tratamiento de la música por los filósofos para el ya citado volumen 7 de la enciclopedia Labor, la literatura, la música, bueno, vamos a enseñarlo también, orígenes de la música, no, esto no es, siempre sale lo mismo. Sí, claro, la parte de Marius Schneider se llama Orígenes de la música, por Marius Schneider del Instituto Español de Musicología, y también es citado muy profusamente por José Subirá, pero bueno, aquí es donde más se explaya y también donde se explaya mejor, porque desde luego lo que cita Subirá de él en el volumen de la música española e hispanoamericana es espantoso. Y bueno, aquí hace un repaso a la música de los filósofos, no sé si en el propio... sí, en algún lado, supongo, no sé, esto tiene poca pinta de citar a Kant, pero por cierto que en estos libros muchas veces se ve algún pene, y eso no le gusta nada en el libro de Subirá se ven penes, aquí no, y eso no le gusta nada a YouTube. Lo que podía pasar la censura franquista no pasa la censura de YouTube. Bueno, dice esto, pues nos recuerda esto, más bien nos resume esto. Kant, porque está censando los juicios de Kant. Vamos, los juicios, es muy específico hablar de juicios cuando hablamos de Kant, las opiniones de Kant sobre la música. Kant ve en la música esencialmente un mero juego estético de las formas. Lo mismo que un incitante a la risa, está citando a Kant, lo mismo que un incitante a la risa, la música es una especie de juego estético en el que no se piensa en nada. Hasta aquí la cita, pero sigue Schneider. A Kant le desagrada asimismo la fuerza de propagación de la música, por la que se impone también en aquellos que no quieren oír, con lo cual se rompe la libertad personal del individuo. Sin embargo, Kant, por otra parte, ataca la teoría de Euler, la teoría de Euler, el cual quería explicar el reconocimiento de las distintas elevaciones de sonido solo por un cálculo inconsciente del número de vibraciones efectuado por el alma. En este sentido Kant se declara defensor de la música, ya que se niega a aceptarla como un arte puramente sensorial, puesto que, a pesar de todo, ve en ella un elemento que va más allá de la simple percepción sensible. Hasta aquí Schneider sobre Kant, es la visión completamente opuesta a la de Euler, a la de Fray Luis de León y Alberto Savinio. Una de las explicaciones, una visión materialista a la que se opone Kant, Una de las explicaciones más hermosas y diáfanas sobre lo que es la música se halla al principio de la epístola dedicada a esta disciplina por los hermanos de la pureza. Aquellos sabios del siglo X, radicados en Basora y Bagdad, abren las reflexiones de los antiguos con la imagen de un desconocido que entra en un banquete, embriaga a todos los presentes con su música y se va, tan desconocido como entró. Como no es un texto fácil de conseguir, daré el resumen de este pasaje en la tesis de 2015 de Murad Kazemi, titulada Edición crítica árabe y estudio de la Risala al-Jami'a Dhat al-Fawaid an-Nafi'a Taj Rasail y Juan as-Safa,
Esos son los hermanos de la pureza. Y Juan as-Saffá, finales del siglo IV de la Égira, décimo EC. ¿Qué es eso de EC? Ex Christ. No sé lo que es EC, es la primera vez que lo veo. Pero vamos, de la era cristiana. Ah, claro, era cristiana, claro. Perdón, qué tontería, era cristiana. Principios del siglo V, o sea, entre finales del... entre esa fecha y principios del siglo V de la Égira, un décimo de la era cristiana, y dirigida por Francisco Franco Sánchez. Francisco Franco, pero Sánchez. Dice así: de igual modo, los Ikhwan as-Saffá, en la epístola al-Musiká, narran la historia de una persona que asiste a una celebración de gente importante. Esta gente se burla de su aspecto humilde, él construye un instrumento musical, toca un ritmo que les hace reír, cambia el ritmo y todos se ponen a llorar, y con el último toque les duerme a todos, dejándoles un mensaje. Y se va y desaparece. Luego nos hace ver Kazemi que no ha faltado quien haya añadido detalles innecesarios a un cuento que era perfecto sin ellos. Nos dice que al-Baihaqi, Asharazuri y también Ibn Khaldun dicen que el protagonista fue al-Farabi y el mensaje era: se burló de vosotros Abu Nasr al-Farabi tanto como vosotros os habéis burlado de él. Pues a mí esto que mete aquí al-Baihaqi y Shahrazuri, pues sobra. Estaba muy bien con ese personaje misterioso que llega, les hace reír, les hace llorar, los duerme y se va. No tenía por qué haber un mensaje, no tenía por qué leerse el mensaje, y tampoco había por qué darle el nombre. Por cierto, que he leído Ibn Khaldun, porque sobreentiendo que está usando el sistema de la escuela, Ibn Khaldun, Abul Abbas Ahmad Ibn Khaldun, es un iraquí, sí, está usando el sistema de transliteración de la revista Al-Andalus, como debe ser. Además, sí, todo el mundo conoce a Ibn Khaldun, o sea, no sé por qué, es un autor bastante conocido, más conocido para mí, desde luego, que Asharazuri. La verdad es que ahí me ha pillado. Pero Ibn Khaldun sí. Bueno, por la extraña dificultad de dar con este texto, desde luego no debería ser así, y porque Friedrich Dieterich aún no había hablado de él en alemán, entiendo que no pensaba en él Wilhelm Heinrich Wackenroda, que también debería tener sus libros aquí. Bueno, los mostraré en la siguiente, no en el siguiente capítulo, en el siguiente segmento, porque estamos en el segundo capítulo, la música de los filósofos. Pues entiendo que no tuvo presentes a los hermanos de la pureza al escribir en las fantasías sobre el arte para los amigos del arte esta imagen de la música como imagen de la vida y las reflexiones que siguen. Una alegría corta, dice Wackenroda, una alegría corta y conmovedora que de la nada nace y en la nada termina, que se eleva y se hunde sin que nadie sepa por qué. Una pequeña y alegre isla, soleada, con cantos y sonora, que flota sobre un océano oscuro y sin fondo. No podía haber influencia de los hermanos de la pureza, sí de Shakespeare, sí del monólogo desesperado en su derrota de Macbeth, también de Ricardo II. Hay una influencia shakespeariana. Sin embargo, toca las mismas cuerdas que la epístola de los hermanos de la pureza. Una alegría corta y conmovedora que de la nada nace y en la nada termina, que se eleva y se hunde sin que nadie sepa por qué. Una pequeña y alegre isla soleada, con cantos y sonora, que flota sobre un océano oscuro y sin fondo. Wackenroda habla de los géneros y piezas musicales de una manera que recuerda a la del Don Giovanni de Mozart y da Ponte, que argumenta que amar a una sola belleza sería agraviar a las demás. Para Wackenroda, cada pieza que se escucha debería hacer olvidar a las demás. De manera explícita, al Don Giovanni de Mozart, en el fondo subyace el Eclesiastés, recurre Kierkegaard, si cita al Don Giovanni de Mozart,
los estadios eróticos inmediatos o el erotismo musical. Por cierto, reconocidísima como ópera favorita